Pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno Pizarro. también y el mexicano también. El streamer español El Jocas se sentó en el podcast más grande de habla hispana, The Wild Project, frente a millones de personas, y decidió darnos una clase de historia a todos los latinoamericanos. Según él, antes de la llegada de los españoles, aquí solo éramos tribus nómadas subdesarrolladas. Dijo que nos avanzaron 1500 años en el tiempo, que no vinieron a robar ni a matar, y que básicamente, la conquista fue un acto de hermandad pacífica. Hoy vamos a abrir los libros, pero no los libros de propaganda moderna, sino las crónicas de los propios conquistadores, los registros antropológicos y los datos de las universidades de las que tanto presumes. Hoy vamos a desmontar, punto por punto, con fechas, nombres y lugares exactos, el mito de la leyenda rosa española. Si eres de Latinoamérica o de España y te gusta la verdad histórica, quédate, porque la cantidad de datos que vas a escuchar hoy te va a volar la cabeza. Suscríbete, que este es mi primer video, y arranquemos. O sea, Hombre, que por eso cuidadito, ¿eh? así terminaron la guerra. La guerra se terminó con Hiroshima y Nagasaki. Claro, sea China que- odiaba a Japón, Sí, porque totalmente. japoneses habían sido muy crueles. Hombre, claro que Eran lo un fueron. imperio en su momento Muy cruel. Como la mayoría de los imperios en español. Empecemos por la primera afirmación, la idea de que el imperio español fue la excepción a la crueldad imperial. La historia militar y documental demuestra exactamente lo opuesto. La matanza de Cholula. Octubre, 1519. Hernán Cortés, bajo sospecha de emboscada, citó a líderes civiles, sacerdotes y nobles en la plaza de Cholula. Cerró las salidas y masacró entre 3.000 y 6.000 civiles desarmados en menos de 6 horas. ¿La fuente? No es leyenda negra. Es la segunda carta de relación escrita por el propio Hernán Cortés al rey Carlos I, donde confiesa haberlo hecho como castigo preventivo. La matanza de Toxcatl, mayo 1520. Durante la ausencia de Cortés, el capitán Pedro de Alvarado permitió a los mexicas celebrar una fiesta religiosa a Huitzilopochtli. Mientras la élite y los guerreros bailaban desarmados, Alvarado bloqueó el templo mayor y los degolló. Fuente, Visión de los vencidos, del antropólogo Miguel León Portilla y el Códice Florentino recopilado por Fray Bernardino de Sahagún. La emboscada de Cajamarca, noviembre 1532. Francisco Pizarro invitó al Inca Atahualpa a una reunión diplomática en la plaza de Cajamarca. El Inca acudió con miles de sirvientes y nobles desarmados. Los españoles abrieron fuego de artillería y masacraron a más de 2.000 personas en una tarde para secuestrar al líder. Fuente, Crónica de Francisco de Jerez, secretario personal de Pizarro. El aperreamiento como tortura oficial. El ejército español introdujo mastines y alanos, perros de guerra entrenados para destrozar carne humana. La táctica de soltar perros hambrientos para despedazar vivos a indígenas rebeldes fue documentada ampliamente. Fuente, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas y Crónicas, de Gonzalo Fernández de Oviedo. El requerimiento legal de 1513. Para legalizar la violencia, la corona comisionó a Juan López de Palacios Rubios a escribir un documento. Antes de atacar, se leía a los nativos en latino castellano exigiendo sumisión al Papa y al Rey. Si no aceptaban, el texto decía literalmente que les harían la guerra por todas partes, tomarían a sus mujeres e hijos para esclavizarlos, y les harían todos los males posibles. Pura burocracia para justificar la crueldad. Y es muy bueno el que se derroque de una puta vez la puta leyenda negra de mierda que solo la creen payasos que no han leído en su vida. O sea, de verdad, tienes que ser muy tonto para pensar que España fue allí a matar. ¿Tú no has visto la historia de los ingleses entonces? O de los japoneses, o de los mongoles, o de todo el mundo, No, hasta Napoleón. Eran unos hijos de puta los Cualquier franceses, está imperio. bien. Claro, tío. Y El Socas utiliza aquí la falacia del y tú más. Argumenta que, como los ingleses o los mongoles fueron brutales, señalar los crímenes de España es leyenda negra. La leyenda negra, que originalmente fue propaganda protestante exagerada contra España, existe, es verdad. Pero la Academia Moderna ha dejado claro que desmentir la leyenda negra no significa abrazar la leyenda rosa. El hecho de que el Imperio Británico cometiera atrocidades masivas y genocidios comprobados en Norteamérica o la India, no borra ni un solo miligramo de sangre de los crímenes cometidos en nombre de la corona española. Justificar la opresión de tu país, señalando al país vecino, no es historia, es infantilismo intelectual. 60 años. Y que hace poco tiempo, hace solo un par de siglos, la gente estaba matándose a lo loco con la revolución industrial, había guerras Bueno, y el constantemente. Imperio Romano que nos encanta,
¿correcto? Claro, ¿cómo entraba en muchos sitios? No entraba. ¿cómo Hola, buenas dominó tardes. Europa? Claro. ¿Aceptan el Imperio Romano? Sí, vale. No lo Perfecto, aceptan. no lo aceptan. Bueno, Bueno, pues a pasar por caja. Claro, Ya está. claro. Y arden tus putas casas, se follan a Claro. tus mujeres y se llevan tu ganado y se lo comen. Ah, pues muy bien. Pues claro, es que Claro. así eran las invasiones. Y no fue la española. No. Aquí llegamos a una de las negaciones más graves. Afirmar que España no saqueó ni tomó a las mujeres como botín. Veamos los hechos. El mestizaje inicial rara vez fue amor romántico. Tras la batalla de Centla, los caciques mayas chontales derrotados entregaron a Cortés 20 mujeres como botín. Entre ellas, Malintzin, fueron bautizadas de inmediato, no por fe, sino porque la ley castellana prohibía yacer con infieles. Bautizarlas era el salvoconducto legal para violarlas o tomarlas como esclavas sexuales. Fuente. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El rescate de Atahualpa, 1532. El Socas dice que no saqueaban. Atahualpa ofreció a Pizarro llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Los incas entregaron toneladas de tesoros artísticos invaluables. Los españoles fundieron el arte en vulgares lingotes, se lo repartieron y luego, incumpliendo el trato, ejecutaron a Atahualpa. Fuente, La conquista de los incas del historiador John Hemming. El saqueo del Coricancha. El Templo del Sol en Cusco estaba forrado con gigantescas planchas de oro macizo. Las tropas españolas arrancaron las paredes con hachas, saquearon las tumbas reales y robaron el oro ceremonial. Fuente, Comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega. La codicia mortal en la noche triste, 1520. Cuando los españoles huyeron de Tenochtitlán bajo ataque, muchos soldados se ahogaron en el lago de Texcoco, porque se negaron a vaciar sus armaduras llenas del oro que habían saqueado del palacio de Axayacac. Su codicia literalmente los mató. Fuente, Bernal Díaz del Castillo. Las mujeres como trofeos políticos. Las mujeres de la realeza nativa fueron mercantilizadas. Inés Huaylas, princesa inca hermana de Atahualpa, fue entregada a Francisco Pizarro como concubina. Cuando Pizarro se aburrió de ella, se la cedió a otro español. Fuente, Historia del Tahuantinsuyu, de la prestigiosa historiadora peruana María Rostborowski. No, porque además No fue así. y ¿Por qué un peruano tiene cara de peruano entonces? Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno Pizarro. también y el mexicano también. Ujú. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos 1 milenio en 300 años. No, la Les dimos- capital era espectacular. Por eso, supuesto, sí, Era una la locura. era una Es locura. decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla. O sea, tenían No, una no, en la estructura, jungla no, hombre, pero- unos canales, o sea, tenían una estructura Pero estaban muy espectacular. subdesarrollados, Hombre, por claro, favor. por eso Muy subdesarrollados. por eso estaban. se pudo conquistar. Esta es la afirmación más débil a nivel antropológico. Llamar tribus nómadas atrasadas a los imperios mesoamericanos y andinos roza el ridículo académico. Vamos a la ciencia. El urbanismo de Tenochtitlán. Que en 1519, la capital mexica tenía más de 200.000 habitantes, era más poblada que Londres, París o Sevilla. Tenía acueductos desde Chapultepec, iluminación nocturna y baños públicos. En Europa la gente arrojaba aguas residuales a las calles. Fuente. La vida cotidiana de los aztecas, del antropólogo francés Jacques Sustel. El Quiapac Ñan, la ingeniería inca. Los incas construyeron una red vial de más de 30.000 kilómetros que cruzaba los Andes. Diseñaron puentes colgantes como el Quies Huachaca, con tecnologías antisísmicas que la Europa del siglo XVI no sabía replicar. Fuente. Archivos del proyecto Quiapac Ñan de la UNESCO y el arqueólogo John Hyslop. Agricultura avanzada. Las tribus nómadas de Mesoamérica inventaron las chinampas, islas artificiales flotantes para cultivo intensivo, que daban hasta 4 cosechas al año. Los incas construyeron andenes en montañas imposibles con microclimas perfectos. Fuente. Estudios de Teresa Rojas Rabiela y John Murra sobre ecología andina y mesoamericana. El cero maya y la astronomía. Siglos antes de que los españoles adoptaran el número 0, que tuvieron que copiar de los árabes, los mayas ya lo usaban. Midieron el año solar en 365.002.420 días, superando en precisión al calendario juliano de la Europa de la época. Fuente, de Maya, del arqueólogo Michael D. Coe. Medicina y trepanaciones. Culturas preincas y andinas realizaban cirugías de cráneo, trepanaciones, con cuchillos de obsidiana. Mucho más precisos que el acero. Utilizando coca como anestesia.
Los estudios bioarqueológicos modernos demuestran tasas de supervivencia superiores al 80%, cuando en Europa una herida de guerra te garantizaba morir de gangrena. Fuente: investigaciones del antropólogo John Verano de la Universidad de Tulane. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa, 1000 años, y en 300 años se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Si son tan fuertes es porque tienen una lengua, tío, y no lo valoran. Y dicen, no, es que venís de superiores, tal. No es de superiores, somos hermanos. A vosotros nos conquistaron, se hermanaron con vosotros, unimos fuerzas, éramos uno. Era la Nueva España, joder. Éramos todos lo mismo. España, sí, Estábamos entre iguales, no se iba allí a matar o no sé qué. ¿Qué dices, tío? Claro que se tuvo que matar. Tuvo que matar, inevitablemente. No. Pero la mayoría de los que murieron por culpa de enfermedades que ni siquiera fueron a propósito, que les llevamos allí de Europa. O sea, es la realidad. Joderle un poco y ya está, y no pasa nada. Aquí el Shokas reduce el colapso demográfico más grande de la historia humana a un simple resfriado occidental. ¿Éramos hermanos? ¿Morimos solo por virus? Falso. La picadora del Cerro Rico de Potosí. Es verdad que la viruela mató a millones. Pero en Bolivia, los españoles implementaron la mita en las minas de plata de Potosí. Trabajo forzado donde cientos de miles de indígenas murieron por derrumbes, asfixia e intoxicación crónica por mercurio durante siglos. Esa plata manchada de sangre indudable pagó las deudas del Imperio Español. Fuente: Mineros de la Montaña Roja de Peter Bagwell y Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina. El sistema de castas legalizado. Nunca fuimos hermanos ni iguales. La corona creó un marco jurídico piramidal. Peninsulares en la cima, criollos, mestizos, indios y esclavos africanos debajo. Las leyes de Indias estipulaban qué podías vestir, si podías montar a caballo o entrar a esas universidades que menciona Shokas, basándose estrictamente en tu nivel de sangre europea. Fuente: El mestizaje en la historia de Iberoamérica, del historiador Magnus Morner. El debate de Valladolid 1550-1551. Si éramos tan iguales, ¿por qué el rey Carlos V tuvo que frenar la conquista para reunir a teólogos a debatir si los nativos tenían alma? Juan Ginés de Sepúlveda argumentó frente a la corte que los indígenas eran esclavos por naturaleza, inferiores como los monos a los hombres. Fuente: La lucha por la justicia en la conquista de América, de Luis Hanke. La encomienda como esclavitud. Este sistema supuestamente entregaba indígenas a un español para que los evangelizara. En la práctica, fue un campo de trabajos forzados en encomiendas agrícolas, donde se explotaba al nativo hasta la muerte. Fuente: La encomienda indiana, del historiador Silvio Zavala. Destrucción del intelecto. Auto de fe de Maní 1562. Mill dice que nos dieron lengua para comunicarnos. En realidad destruyeron las nuestras. El obispo Diego de Landa ordenó quemar en la plaza pública cientos de códices mayas, borrando milenios de literatura, matemáticas e historia astronómica para imponer a la fuerza la religión y lengua europea. Fuente: Relación de las cosas de Yucatán del propio Diego de Landa. O que hizo Cortés, pactó con toda la gente Claro. que estaba siendo machacada. Era una mafia los aztecas. Claro. O sea, mataban a todo el mundo y los sometían a todas las Entonces, tribus que había pactó, alrededor. claro. Aquí, curiosamente voy a darle la razón al Shokas, pero para demostrarle cómo ignora su propia historia. El imperio mexica era brutal. Sí, los mexicas eran un estado militar expansivo que sometía a sus vecinos a tributos asfixiantes y sacrificios humanos masivos, guerras floridas, pero la conquista fue indígena, no española. Por eso Cortés ganó. No conquistó Tenochtitlan con 500 hombres. Lo hizo con un ejército de más de 100.000 nativos, como los tlaxcaltecas y totonacas, que hicieron una guerra de rebelión. Pero ¿cómo pagaron los españoles a estos hermanos tlaxcaltecas que les dieron la victoria? Los traicionaron. Terminaron siendo absorbidos por el sistema colonial de encomiendas, perdiendo su autonomía y pagando tributos a la corona. Cambiaron un opresor por otro peor. Critican los sacrificios humanos, pero olvidan que en esa misma época, la Inquisición en Europa torturaba en potros a herejes y quemaba vivas a mujeres acusadas de brujería. La masacre de San Bartolomé en Francia, o el saqueo de Roma por tropas de Carlos V, demostraron que el sadismo era global. La guerra indígena buscaba dominar y cobrar tributo, tomando prisioneros vivos. España introdujo la guerra total de aniquilación, arrasar ciudades completas y asesinar población civil.
El Socas metió a mi país, a Chile, en todo este discurso diciendo que aquí tenemos cara de chilenos porque los españoles fueron buenos y no nos aniquilaron. Te explico por qué estamos aquí, Socas, usando todos tus puntos. Nunca fueron conquistados. Ese imperio que según tú, avanzó 1500 años a los nómadas, fracasó miserablemente en el sur de Chile. Durante la guerra de Arauco, el imperio más poderoso de Occidente, intentó someter al pueblo mapuche durante más de 300 años. Jamás pudieron cruzar la frontera del río Biobío. Lautaro, líder mapuche que fue esclavo de los españoles, estudió en secreto sus tácticas ecuestres. Se fugó, enseñó a su pueblo a domar los caballos que España trajo, inventó tácticas de guerrilla, y en 1553, derrotó y ejecutó al mismísimo gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, en la batalla de Tucapel. ¿Decías que España no era tan cruel como el Imperio Romano? En 1557 el gobernador español ordenó cortarle ambas manos al líder mapuche Galvarino como castigo. En lugar de rendirse, Galvarino se ató lanzas y cuchillos a los muñones ensangrentados, y volvió a liderar la batalla de Millarapué. Chile fue conocido como el cementerio de los españoles. La supuesta superioridad tecnológica quedó en nada. España perdía tanto dinero y vidas que en 1641 tuvo que humillarse, pedir la paz y firmar el Tratado de Quilín, reconociendo legal e internacionalmente la soberanía, independencia y límites de la nación mapuche. Un tratado de igual a igual que destruye tu teoría de subdesarrollo. Y sobre el atraso de 1000 años. En el desierto de Atacama, norte de Chile, la cultura chinchorro momificaba artificialmente a sus muertos en el 5000 a.C. Es decir, poseían conocimientos de anatomía y preservación humana miles de años antes de que en Egipto nacieran los faraones, y mientras en Europa vivían en la prehistoria del Neolítico. Estar orgulloso de tu historia está muy bien, pero la historia es una ciencia, no un guión de película de superhéroes. Aceptar las partes oscuras de la conquista no es atacar a la España de hoy, es simplemente tener honestidad intelectual y respeto por la sangre que forjó a la América Latina actual. Jocas, mandaste a todo un continente a abrir los libros de historia. El continente los abrió, aquí tienes los resultados, los datos y las fuentes.